Lo que necesitas saber y lo que no, también te lo contaremos. Así que, dale play Miami con Lucía Tovar y Fran Carreño por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Bien, y continuamos. Esto es Dale Play Miami. Como dice la identificación, Lucía Tovar y Fran Carreño acompañándolos en esta señal. Y nos quedamos un ratito más con Nelson Belfort para hablar de la radiodifusión. Nelson, como dice él, son 3 generaciones de radiodifusores que lleva en sus genes y vive y padece la radio. Bueno, tuvo una de las experiencias más exitosas en circuitos radiales en Venezuela, que fue el circuito CNB. CNB quiere decir Circuito Nacional Belfort, que además era franquiciado y había una estación de CNB en cada rincón de Venezuela, además con un staff de talentos genial, una estructura que estaba en La Carlota, recuerdo perfectamente, en el edificio que estaba ahí en La Carlota, porque fui varias veces. Nelson, ¿y cómo has visto la evolución del medio desde aquella época a esta? Bueno, mira, siempre, digamos, a la radio se le ha criticado porque se piensa que de alguna manera digamos, así fue como nació la radio, después nació obviamente la televisión. Cuando nació la televisión, todo el mundo pensaba que la radio iba a morir, ¿no? De alguna manera, porque, bueno, tenías el video más el audio, entonces tú decías, bueno, ¿en qué sentido tiene eso? Pues, ¿no? Después, por supuesto, las comunicaciones fueron mejorando, las comunicaciones punto a punto, la telefonía, bueno, todo eso de alguna manera va a acabar con la radio, ya no hace falta, digamos, tener que tener comunicación. Todo eso fue complementando a la radio, ¿no? Y de hecho, fíjate, hablando de una de las experiencias de radio más importantes que creo que tuvimos nosotros con CNB, ¿no? En particular, cuando éramos solo radio, fíjate, la radio terminó siendo un impulsor de un canal de televisión, ¿no? Correcto. Porque obviamente la radio acompaña mucho. La radio te ayuda en general a que tengas un poco más de imaginación. O sea, por ejemplo, en la sección anterior hablamos de pescado y ya tú te estás imaginando no el pescado cualquiera, ¿no? Tú te estás imaginando el pescado que a ti te gusta, el que ya casi que estás sintiendo el olor, el sabor y todo, a través de, digamos, de la imaginación que te da precisamente el oído. Entonces, el oído transporta la información y evoca una cantidad de elementos que te hacen muchísimo más fuerte, digamos, el sentimiento en general, ¿no? Acompaña mucho más, o sea, fue, por ejemplo, decir un reto, por ejemplo, cuando llegamos a un programa bueno, vamos a decirlo, el Halo Ciudadano, ¿no? Claro, que nació en la radio, claro. Nació en la radio, sí, nació prácticamente 3 años antes de que fuese radio televisión, y se fue a la televisión no porque, digamos, fue parte de un requisito, sino porque era absolutamente exitoso, ¿no? Era un programa que tenía una cobertura nacional, y más que una cobertura, una sintonía y una credibilidad importante que le mereció, digamos, tener un espacio en la televisión. Y bueno, y originalmente nos dieron 1 hora el domingo de 6 a 7 de la noche, por decirlo así, cuando eran un programa en un canal de televisión que era absolutamente informativo. ¿Quién se nutre de información un domingo a las 7 de la noche? Compitiendo, digamos, con el entretenimiento de quienes eran los canales principales en esa época, que tenían, o sea, las grandes películas, ¿no? Rocky 14, La Guerra de la Galaxia 15, o sea, realmente era bien difícil competir con ellos. Y sin embargo se hizo un espacio en la televisión y, digamos, ¿por qué? Porque obviamente, digamos, los contenidos era lo importante. Entonces, la radio se va nutriendo de complementos, o sea, el medio, el audio, pues digámoslo así, por ya hablar radio, porque digamos estamos haciendo radio a pesar de que no es la onda radiofónica tradicional, sino, o sea, en la onda hertziana, la frecuencia es amplitud FM, estamos, digamos, por algo que tiene un alcance mucho más mucho más amplio. Pero bueno, digamos, la dificultad que puede tener la radio hoy en día no es tanto la radio en sí o los complementos o la tecnología, sino la competencia, pues, ¿no? Hay mucho más medios de comunicación. Antes, cuando, digamos, en la época de mi abuelo habían 100 emisoras de radio en Venezuela, ¿ok?
Ya terminando, digamos, a finales ya de los 50, 60, ya no solamente habían 100 radios, habían 2, 3 canales de televisión importantes. Y después vino obviamente la FM, que explotó ya eso, 350 emisoras de FM, más las 100 AM, habían crecido a 150, después siguieron creciendo y vino cable, pues entonces bueno, cuando viene cable ya, no sé, son 100 canales de cable adicionales diferentes que están compitiendo en temáticas mucho más particulares, y así pues, viene el internet, viene los medios digitales y bueno, crecen y la dificultad de alguna manera que pueden tener los medios hoy en día es digamos, la competencia salvaje que termina de alguna manera terminando por medios que cuentan con presupuestos mucho más pequeños y por lo tanto lamentablemente la información baja de calidad, pues, ¿no? Si no tienes una audiencia suficiente que te la soporte, la calidad puede llegar a bajar, pues, ¿no? Claro. Y es lo que termina pasando con el WhatsApp, pues, ¿no? Me dijeron por WhatsApp que pasó esto. Sí, correcto. Empiezas a competir con todo eso. Fíjate que está Gerardo García Flores, dice, saludos Fran y Lucía, buen día, qué buen programa. Saludos a Nelson, siempre presente en la gran escuela CNB. Abrazo grande para los tres. Creo que Gerardo García Flores estuvo en CNB en Puerto La Cruz. Es correcto, fue director de una emisora nuestra en Puerto La Cruz, fue voz de nosotros por mucho tiempo también inclusive, o sea, un excelente talento, excelente voz, muchos saludos a Gerardo, de verdad que se le quiere porque bueno, son estos talentos extraordinarios que bueno, que gracias a Dios han traspasado inclusive fronteras y están hoy dando cátedra de buena radio, de buena audio, de buena voz en todo el mundo, de verdad que eso me enorgullece muchísimo de que hayan pasado por esa escuela de CNB, ¿no? Sí, dentro de nuestros oyentes hay muchos alumnos de Voces de Marca de nuestra escuela. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que es la clave para hacer buena radio? Mira, contenido, trabajo, preparación, ¿no? O sea, yo cuando por lo menos, digamos, CNB comenzó, digamos, la historia probablemente de la familia fue, imagínate, en la parte musical, ¿no? Pero entonces cuando tú dices, bueno, ¿cuál es el contenido de la música, no? Por así decirlo. Claro. Si ya es algo que ya está producido de alguna manera y que cualquiera puede ponerlo, ¿no? No, o sea, montar un proyecto de música es un tema complejísimo. Por lo menos en algún momento, en alguna emisora de radio, por cierto, la que Gerardo en algún momento presidió, nos dedicamos solamente a la salsa, por decirte algo, ¿no? Imagínate, un solo género y teníamos que llenar 24 horas al día de música salsa. De ese género. Entonces, el estudio que se tuvo que hacer, digamos, en clasificarla, en cómo combinarla cuando era una salsa solamente por solista, cuando era por grupo, o sea, toda la forma como la vas contando tiene una ciencia. Buena o mala, tienes que estudiarla, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo de los programas de contenido, o sea, yo exigía que antes de que se abriera el micrófono hubiese una redacción al menos de lo que fuese el guión de lo que se iba a hacer, de que se habían estudiado de alguna manera el producto o de lo que se había hablado antes de entrar a la cabina. Si después se usaba o no, de hecho, al revés, mi frustración pasó por algún momento en que generábamos tanto contenido que las 24 horas al día no era suficiente para transmitirla, pues. Wow. Por ejemplo, el Aló Ciudadano. El Aló Ciudadano era un magazine originalmente que tenía sección nacional, internacional, espectáculo, farándula, política, congreso, trivialidades, o sea, había mucho y se hacían todos los segmentos, pero bueno, de repente en Venezuela, no sé, el presidente Chávez hablaba de que ya iba a ser un puente de goma en algún sitio y bueno, y la gente se abocaba a ese contenido y bueno, y teníamos que estar preparados, digamos, para eso y el resto del contenido a veces hasta, entre comillas, se perdía, pues, o sea, se producía y no salía al aire. El contenido es importante y que de alguna manera, en el buen sentido, hasta
digamos, hasta los chistes estén preparados. Estén preparados, claro. Sobre todo en la radio que se hacía en ese momento, que era una radio que estaba que sigue estando muy supervisada y que había que tener muchísimo cuidado con lo que se decía. Pero me voy a permitir, Nelson, poner en contexto un poco a nuestros oyentes, porque tenemos oyentes de todas partes de Latinoamérica. Y de todas las nacionalidades. Entonces, claro, cuando de repente nosotros hablamos del circuito CNB, repito, lo presenté al principio, pero por si acaso, es el circuito nacional Belfort, en un circuito, creo que llegó a ser el tercer circuito, o sea, habían 3 circuitos que eran emblemáticos en Venezuela, era el circuito Unión Radio, el circuito FM Center o el circuito Center, y el circuito CNB, que eran como las referencias. Esto es radio, aquí es donde se hace la radio, señores. Claro, fíjate, una particularidad con CNB y hablando de alcance, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, una de las claves para nosotros, pienso yo, fue sintonizar un poco, digamos, el alcance de lo que tiene una emisora de radio en AM o FM, ¿ok? Con su público. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros estamos en una ciudad, Mérida, del estado de Mérida en Venezuela. La música, de alguna manera, era de la gente de Mérida. Los locutores, la sintonía, de alguna manera, la programación estaba destinada a la gente de Mérida. Si tú escuchabas merideña, okay, pues la llamamos inclusive con el nombre de la ciudad, comparada con valenciana, que tenía un público de repente un poco más industrial, un poco más, digamos, cosmopolita, porque está en el centro del país de Venezuela. Era diferente la música, ¿ok? La tecnología de cómo mezclarla, la tecnología de tener buenos micrófonos, buen audio, buena compresión, buen FM, bueno, digamos, es estándar. Muy importante, o sea, el audio, obviamente, si tú haces una emisora de radio, tienes que tener un audio impecable, para mí era muy importante. Pero entonces, en términos de programación, orientada a Valencia. Los retos probablemente de ustedes como VDM Radio, pues de alguna manera, es que ya tu audiencia, precisamente lo acabas de referir, es que ahora tenemos gente de todas partes del mundo, entonces obviamente los temas tienen que ser un poco más globales, ¿no? De alguna manera esa combinación, esas porciones de qué es local, qué es nacional, qué es internacional, digamos, esa mezcla, conseguir esa receta, digamos, fue lo que probablemente nos dio un éxito para un programa, digamos, que terminó siendo de alcance nacional, como por decir algo, la Ciudadano, donde terminó siendo precisamente la clave, porque era la persona de Mérida que le hablaba y le explicaba cuáles eran los problemas que Mérida tenía respecto a Valencia con respecto a Maracaibo con respecto a Puerto de la Cruz con respecto a la ciudad, y obviamente en la parte política, porque siempre, bueno, la política se genera en la mayoría en la capital, pues, ¿no? Porque es donde está el centro de poder, ¿no? Entonces, digamos, esa mezcla fue de lo que probablemente hizo exitoso a CNB en su momento, ¿ok? Pero es el reto más bien que tienen ahora los medios de comunicación de cómo consumirlo, ¿no? O sea, enfocarte en entender cómo consumirlo, o enfocarte en, obviamente, darle los contenidos de la forma que tú lo estás prestando. Pues en este caso, digamos, si te vas al podcast, bueno, obviamente tienes que hacer contenidos con una duración particular, con una calidad de audio muy particular, con una preparación bien particular, porque digamos, es lo que te va a dar el foco para que la gente te repita, ¿no? Porque estás compitiendo de vuelta con una cantidad de medios que tienes que tratar de imaginarte y adaptarte a lo que está haciendo tu audiencia. Fíjate que una de las cosas, que yo considero que tenemos ventaja nosotros con respecto a, porque ahorita estamos todos por aplicaciones, o sea, competimos con Amor 107.5 de Univision Radio de tú a tú con VDM Radio. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos siguen generando un contenido que está localizado, que es cierto, se escucha por aplicación, pero que probablemente aquí que leo a nuestro amigo del Salvador, Nava Radio FM, tal vez no va a entender, no va a comprender, porque no van a hacer un alto para explicar de qué estamos hablando, porque está enfocada en el público de Miami, y la diferencia con VDM Radio es que no tiene esa atadura y que sí puede hacer una pausa y que sí puede decir, mira, estamos hablando de esto para hablarle a la gente de Chile que nos está escuchando, a la gente de El Salvador que nos está escuchando, a la gente de República Dominicana que nos está escuchando,
escuchando y la gente se siente tomada en cuenta. Claro, totalmente. Es que no es el contenido el que tiene que ser global. Aquí, a diferencia de lo que estaba diciendo Nelson, no tenemos un target específico. Bueno, el target al final se va formando con gente de diferentes nacionalidades, sí. Pero es a la inversa. O sea, la gente va llegando de acuerdo con el contenido que nosotros hacemos. Antes era, ok, listo, voy a hacer esta que se llama merideña, y entonces los merideños se pegaban ahí, o los valencianos se pegaban en su área, y así, pero ahora es al revés. Ahora nosotros hacemos una propuesta y la gente va llegando desde diferentes lugares, y el compromiso y además el reto es mantener esa globalización. Mantener el interés, claro. Exactamente. Claro, pasas de ya más bien la noticia, por decirlo así. Yo estoy en Mérida y obviamente en la avenida principal hay no sé cómo lo llaman, un hueco, pero una falla en el asfalto que es importante. Bueno, digamos, el enfoque que tú le das a esa falla, digámoslo así, es que está en ese momento produciendo un tráfico muy, muy particular dentro de la zona, que es importante para el merideño, pero si lo escucha un valenciano dirá, bueno, a mí no me importa, me interesa la parte local. Sin embargo, si tú enfocas esa misma falla desde el punto de vista de lo que consume en tiempo para las personas que quedan atascadas en el tráfico y del costo, digamos, que eso significa para cada una de las personas, ya pasa a ser un tema un poco mucho más global. Pues, claro, más global. De la importancia de cómo destinarlo, digamos, cuando tú estás hablando en general ahorita, por ejemplo, en plena pandemia de la vacuna y cuáles son los logros que ha hecho otro país, cómo se está haciendo acá, obviamente la gente puede extrapolar y llevar la imaginación y tomar esas experiencias para un mundo muchísimo más global. Entonces, sí, obviamente hay muchísimas oportunidades. Esto, digamos, es parte del consumo que tendría que ver, del consumo, digamos, yo como persona de información, que tiene que ver más con la parte de concepto que necesariamente con la parte pragmática de hay tráfico de aquí a mi oficina, exacto, de aquí a mi trabajo, de aquí a mi escuela, pues, ¿no? Entonces, digamos, sí, hay que darle un enfoque, pero nunca hay que perderlo de vista, digamos, ponerse en el zapato del radio escucha, digamos, del que no tiene enfrente, digamos, o la pantalla parte gráfica, sino evocando de alguna manera sus emociones, sus sentimientos, su reto por aprender, ¿no? O sea, sí hay mucho trabajo, pero por supuesto, nuevo reto y hay millones de oportunidades. Absolutamente. Oscar Castro está en Naples y dice, recuerdo que trabajé mucho tiempo en el CENIAT y a la vez trabajaba en radio como narrador de noticias. Llegó el momento donde me dijeron en el CENIAT que o dejaba la radio o dejaba el CENIAT, y al final decidí continuar en la radio. La radio es lo máximo, dice Tamara Gutiérrez, que está en Chile. Dice, escuchar radio siento que es como comer chocolate. Una vez que pruebas la primera vez, ya no se puede dejar de comer, se vuelve parte de nuestras vidas. Su compañía nutre de aprendizajes, es uno de los primeros aprendizajes para desarrollar la escucha. Hay programas que te iluminan el alma porque también hacen que emerjan emociones y hasta produce placer para vivir. Jessica Reyes dice, las noticias empiezan a ser más globales y menos locales. Arayuco, que está en Venezuela, dice, así es, la interacción con los oyentes más el contenido es lo que le da vida a los programas radiales, y por eso es que leemos este chat. Nelson, muchísimas gracias por acompañarnos y por tener esta tertulia tan buena sobre la radio. No, por favor, Frank, Lucía, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad, de darnos este espacio. Y bueno, imagínate, hablar de este tema que tanto me apasiona, que de vuelta, a mucha gente me ha preguntado, puede ser, bueno, ¿cuándo te hiciste radiodifusor? Y le digo, bueno, no, yo nací siendo radiodifusor, mi abuelo, fue de los pioneros, comenzó como todo, pues siendo asistente, después locutor, después tuvo su programa, después compró una pata, una emisora y así, y después mi padre, que no es el hijo de mi abuelo, sino su yerno, pues digamos, por otra carrera, por la parte de ingeniería, digamos, en telecomunicaciones, derivó por allá, y después mi madre, por supuesto, que sí tenía sangre refusora, fundaron otro circuito, y digamos, yo desde que nací estoy en eso, y bueno, creo que mis hijos algún día lo continuarán también, digamos, de una u otra manera, así que, bueno, esa es la idea, y bueno,
Dice Gerardo García Flores, wow, me sentí como en las convenciones allá en La Carlota. Bueno, lo llevamos allá emocionalmente, lo trasladamos. Ese es el poder de la radio, justamente. Pero podemos hacer un webinar sobre radio. Vamos a hacerlo, invitamos a Nelson hacemos la convocatoria con nuestros alumnos. De eso debería ser una maravilla, porque ellos pueden preguntar, pueden participar activamente. Invitamos a las emisoras. Tenemos varios medios de comunicación relacionados con radio en Latinoamérica, que podemos hacer un evento y de repente organizar algo bien interesante. Sí, podemos hacer algo virtual interesante para hacer como un foro de radio online. Sí, claro. Sí. Bueno, un placer, Nelson, un placer haberte tenido aquí. Lucía, primero hablando de comida y después de radio. Imagínate, puro placer es lo que habla Nelson. Bueno, placer, imaginación, sabor. Exactamente. Evocamos todos los sentidos. Mil gracias, que tengas un excelente día. Igualmente para usted y toda su audiencia. Gracias, un abrazo. Ya regresamos, esto es Dale Play Miami. Epa, venimos con el concurso. Easy. Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami con Lucía Tovar y Fran Carreño. Somos VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale